Capítulo 5. El corazón humano debe ser realmente fuerte y resistente, decidió Daphne al despertarse a la mañana siguiente. Se sorprendió de no sentirse ya rota de dolor ni con el alma destrozada. En lugar de eso, y de un modo extraño, se sentía como si hubiera vuelto a nacer. Se había pasado toda la tarde y casi toda la noche entera llorando contra la almohada y tratando de curar su corazón herido. Las insultantes palabras de Anthony le habían hecho derramar infinitas lágrimas. Se dijo a sí misma, más guiada por el orgullo que por la sinceridad, que esa Lady Sarah con la que él quería casarse se lo podía quedar. Se había repetido miles de veces que era una tonta por albergar ilusiones imposibles, pero ahora lo que más le dolía era la devastadora destrucción de todas las esperanzas que había tenido de que algún día Anthony sintiera afecto por ella. Unos anhelos que ella misma no había reconocido que tuviera hasta que la opinión de él los aplastó. Esa mañana, aunque el vestigio de la pena seguía allí, Daphne no se sentía triste ni tonta, se sentía libre. Mientras se vestía, intentó entender lo que pasaba y se dio cuenta de que se había quitado un gran peso de encima. Se había pasado los últimos 5 meses intentando ser lo que Anthony quería, intentando anticiparse a sus pequeños deseos u órdenes, trabajando como una esclava para complacerlo, y lo único que había logrado era su indiferencia y su desprecio. Daphne se sentó frente a su tocador y observó su reflejo en el espejo mientras se peinaba. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Anthony la había llamado patética, y la verdad es que tenía un aspecto un tanto lamentable, con los ojos hinchados de llorar, pero lo único patético de todo aquello era lo mucho que se había preocupado de él. Las palabras de Anthony habían sido duras, pero le habían hecho entender algo sobre sí misma que nunca antes había visto. Durante la muerte de su madre se había pasado la vida queriendo ser necesitada, tratando de llenar el vacío que esa madre había dejado en el corazón de su padre, intentando ser su compañera de trabajo, un alivio para sus penas. Allí, en Tremor Hall, había querido hacer lo mismo con Anthony. Deseaba desesperadamente que él la necesitara, que la hiciera sentirse valiosa, apreciada, amada. Tan atractiva como un insecto pegado a una hoja. Ahora, a la luz de un nuevo día, se juró que las cosas iban a ser distintas. Se acordó de las preguntas que Viola le había hecho el día anterior en la antica, y se dio cuenta de que la conducían a la más importante de todas. ¿Ahora qué? Daphne giró la silla y observó la habitación en la que estaba, ornamentada hasta la opulencia. Unas cortinas de damasco doradas y verdes rodeaban la cama. Los muros y la chimenea estaban recubiertos de madera de palo de rosa. Había ángeles en el techo, y el tocador en el que estaba sentada, decorado con malaquita, tenía cajones pintados como si fueran plumas de un pavo real. Como todas las habitaciones de Tremor Hall, era grande e intimidante. Transmitía la idea de una inmensa riqueza y un verdadero sentido de la historia, pero era una casa sin calor. Bastante similar a su propietario, pensó. Él quería casarse sin amor ni afecto. ¿Cómo podía ser tan frío? ¿Y qué ciega debía de haber estado ella para no haberse dado cuenta antes? Daphne volvió a concentrarse en su propio reflejo en el espejo. Se miró directamente a los ojos y tomó su primera decisión sobre su futuro. Tenía que irse de Tremor Hall. No podía quedarse allí, estar cerca de aquel hombre despreciable, continuar trabajando para él como una esclava durante los siguientes 5 años, sabiendo el desprecio con que él la miraba, era una perspectiva intolerable. Pero, ¿a dónde podía ir? ¿Qué podía hacer? Había trabajado en excavaciones toda su vida. Por primera vez se preguntaba si había alguna otra opción de futuro para ella. Me encantaría que vinieras conmigo a Enderby. Daphne se acordó de las palabras que la vizcondesa le había dicho el día anterior en la antica. También recordó que Viola había mencionado ciertos planes que tenía para ella, y sintió una pizca de excitación. La vizcondesa había admitido que se sentía sola, que consideraba a Daphne su protegida y que quería encontrarle un marido. Quizá permitiría que Daphne se quedase un tiempo con ella, le presentaría gente y le ayudaría a hacer amistades.
¿Quién sabe lo que podría pasar? Con la vizcondesa como guía podría aprender a moverse y comportarse en sociedad. Podría ver cosas que hasta entonces solo había leído en los libros. Quizás esa oportunidad le permitiría convertirse en institutriz de una buena familia. O tal vez debiera tragarse el orgullo e intentar de nuevo entrar en contacto con su abuelo. Podía incluso hacer realidad las ilusiones de Viola y casarse con alguien que de verdad la respetara y la amase. Daphne decidió que ya era hora de dejar de pensar que no tenía opciones de futuro. Había llegado el momento de empezar a decidir su propio destino, quizá incluso de divertirse un poco. Se iría de allí y entraría en el brillante mundo de la alta sociedad inglesa, y en lo que se refería a Anthony, podían irse al cuerno él y todas sus opiniones. ¿Cómo? Atónita, Viola dejó la pluma y miró a Daphne. Esta sabía que había sido muy atrevida, pero estaba desesperada. Ayer comentaste que te gustaría que fuese contigo a Enderby cuando te marcharas de aquí. Dado el poco tiempo que hace que nos conocemos, sé que es presuntuoso por mi parte preguntártelo, pero ¿lo decías en serio? Viola se recuperó y le señaló la silla que había frente al escritorio. Siéntate, Daphne. Esta sí lo hizo, cruzó los dedos en su regazo y esperó la respuesta. Claro que lo decía en serio, contestó Viola. Pero, ¿qué pasa con tu trabajo aquí? Tengo intención de abandonarlo. Creí que te encantaba estar en Tremor Hall. Viola se enderezó en su silla y miró seria a Daphne. ¿Ha pasado algo malo desde ayer? No, nada en absoluto. Se apresuró a tranquilizarla a ella. Esperaba sonar convincente. No podía soportar que Viola o Anthony supieran que había oído su conversación y la pobre opinión que el duque tenía de ella. Aquí he disfrutado, pero tus palabras sobre Londres me han hecho darme cuenta de lo que me estoy perdiendo. Viola se recostó en la silla de caoba en la que estaba sentada. Querida Daphne, estoy sorprendida. No podía sospechar que mis palabras pudieran provocar tal reacción en ti. Había cierto aire de preocupación en la voz de la mujer, y Daphne tenía el corazón en un puño. Quizá las palabras de amistad de la vizcondesa habían sido dichas con ligereza. Tal vez había estado hablando con Anthony sobre ella por sus propias oscuras razones. En cualquier caso, Daphne sabía que tenía que dejar Tremor Hall, y Viola era su mejor oportunidad para hacerlo. Desde la muerte de mi padre mi vida ha seguido un camino pautado sobre el que yo no he tenido el más mínimo control. Porque eres una mujer, dijo la vizcondesa con voz tensa. Nosotras tenemos muy poco control sobre nuestras vidas. Quizá, pero he estado dando vueltas a la conversación de ayer, y no puedo dejar de pensar que ya es hora de que busque a la familia de mi madre y de que ocupe el lugar que me corresponde en la sociedad. Claro que sí. Ya te lo dije ayer, pero tú insistías en quedarte aquí. ¿Estás convencida de que quieres hacerlo? Sí, nunca he tenido la oportunidad de estar en sociedad o de hacer amigos. Papá y yo siempre estábamos viajando. Y aquí estoy enterrada en el campo, trabajando sola todo el día, sin conocer nunca a nadie. Por supuesto que tienes que sentirte muy sola aquí, y ganarse la vida no está a la altura de la nieta de un varón. Confieso que estuve pensando en lo maravilloso que sería poderte reunir con tu familia y ayudarte a entrar en sociedad, pero pensé que tus sentimientos... La mujer se interrumpió sin pronunciar lo que había estado a punto de decir. En lugar de eso, bajó la mirada y guardó la pluma, perdida en sus pensamientos. Daphne esperaba en silencio, deseando que la reticencia de la vizcondesa no quisiera decir que iba a rechazarla. Pasado un momento, Viola levantó la vista. ¿Se lo has dicho ya al duque? No, creí que primero debía hablar contigo. Ella sintió con la cabeza. Te dije que me encantaría tenerte conmigo en Enderby, y no lo habría dicho si no fuera cierto. De todos modos, a Anthony no va a gustarle. ¿Qué va a hacer sin ti?
Daphne se mordió la lengua para no responder que Anthony no iba a perder ni un momento en lamentar su pérdida. Encontrará otra persona para el puesto, pero no tan excelente como tú. La otra noche precisamente nos contaba Sir Edward y a mí lo dotada que estás para este trabajo. Admira mucho tu inteligencia y tus conocimientos. Y eso era todo lo que admiraba, ya que ella era como un insecto y no tenía ningún atractivo físico. Daphne no quería pensar en sus palabras nunca más. A la luz del nuevo día, al acordarse, le entraban ganas de tirarle en la cabeza alguna de sus preciadas ánforas amarianas. Esta excavación y el museo significan mucho para mi hermano. Continuó Viola. Quiere que estés aquí hasta que el proyecto haya finalizado. No dejará que te vayas. A Daphne no le importaba lo más mínimo lo que Anthony quisiera. No le quedará más remedio. Anthony es duque desde que tenía 12 años. Está acostumbrado a salirse con la suya. Lleva toda la vida haciéndolo. No puede obligarme a que me quede. Oh, Daphne, subestimas el poder de un duque. La noticia de tu partida le desagradará enormemente, en especial cuando sepa que soy yo quien se te lleva. El corazón de Daphne dio un vuelco. Odiaría ser causa de enfrentamiento entre tú y tu hermano, dijo, intentando disimular su disgusto. Entendería que quisieras retractarte de tu invitación. Viola consideró la situación por un instante y entonces negó con la cabeza. No voy a hacer tal cosa. En mi opinión es inconcebible que una joven que es hija de un caballero y nieta de un varón tenga que ganarse la vida. Mereces recuperar tu lugar en la sociedad y Anthony solo está siendo egoísta. Será un placer tenerte conmigo en Enderby. El alivio de Daphne fue tan grande que casi se cayó de la silla. Gracias, estoy en deuda contigo. Para nada, me encantará tu compañía. Lo único que te pido es que cuando renuncies a tu trabajo, le des a Anthony un mes de margen antes de partir. Necesitará ese tiempo para encontrar a alguien que te sustituya. Otro mes allí sabiendo lo que Anthony pensaba de ella era difícil de soportar, pero no tenía otra opción. Por supuesto. Viola cogió la pluma y escribió algo en una hoja de papel. Me marcharé pronto de aquí e iré a Chiswick. Esperaré allí tu llegada aproximadamente dentro de un mes. Si cambias de opinión, escríbeme a esta dirección. Daphne cogió el papel que le ofrecía. No cambiaré de opinión. No estés tan segura de eso. Esta excavación es muy importante para Anthony y a él no le va a gustar perderte. Conozco muy bien a mi hermano. Puede ser muy persuasivo cuando quiere y muy testarudo. Daphne no contestó. Se iba a marchar y no había nada más que decir. Anthony clavó la pala en el suelo con cuidado, sacando la tierra sin dañar los posibles tesoros que hubiera debajo de ella. Él era probablemente el único noble de toda Inglaterra a quien de verdad le gustaba el trabajo físico, pensaba mientras apretaba la bota contra la pala para sacar otro montón de tierra húmeda. La gran mayoría de sus amistades se escandalizarían si le viesen ahora, cubierto de arena, sin camisa y con el cuerpo empapado de sudor. Arrojó toda la palada de arena en la caja de madera que tenía a su lado, y al hacerlo, vio que la señorita Wade se acercaba, abriéndose camino entre los trabajadores y los muros medio descubiertos de la excavación. Se detuvo y se puso la camisa antes de que ella llegase. ¿Podría hablar con usted un momento?, preguntó. Es bastante importante. ¿Pasa algo?, preguntó mientras se secaba el sudor de la frente con la manga de la camisa. No, es un asunto personal. ¿Podríamos hablar en privado? Sus palabras le sorprendieron. Por un lado, la señorita Wade raramente decía más de 2 palabras seguidas. Por otro, no podía imaginar que ella tuviera asuntos personales, y menos que quisiera comentarlos con él. Se le despertó la curiosidad, así que caminó con ella hacia la antica.
¿Sobre qué desea hablar?, preguntó cuando ya estuvieron dentro. Yo... empezó ella, para a continuación quedarse callada, mirando al frente, concentrada en la apertura de la camisa desabrochada del hombre, como si pudiera ver a través de él. La luz del sol que entraba por las ventanas se reflejaba en el cristal de sus gafas, impidiendo que él pudiera verle los ojos, y su actitud, como de costumbre, no desvelaba ni un ápice de lo que estaba pensando. Esperó. El silencio se alargó. Impaciente por volver a su trabajo, Anthony carraspeó logrando así captar su atención. Ella inspiró hondo, levantó la cara y dijo lo último que él esperaba oír. «Renuncio a mi puesto». «¿Qué?». Anthony pensaba que no lo había oído bien. «¿Qué quiere decir?». «Que me voy». Metió la mano en el bolsillo de su grueso delantal y de él sacó una hoja de papel doblada. «Aquí tiene mi carta de dimisión». Él miró el papel perfectamente doblado que ella le ofrecía, pero no se lo cogió. En lugar de eso, cruzó los brazos sobre el pecho y dijo lo único que se le ocurrió. «No pienso aceptarla». Una especie de consternación alteró la cara de Daphne, un atisbo de emoción proveniente de la máquina. Anthony estaba aún más impresionado. «Pero no puede rechazarla», dijo ella frunciendo el ceño. «No puede». «A no ser que el rey me diga lo contrario, puedo hacer lo que quiera», respondió esperando sonar autoritario. «Al fin y al cabo, soy un duque». Esta respuesta solo la desconcertó un instante. «¿Se supone que su importante rango debe impresionarme, señor?», le preguntó con voz calmada, pero con un sorprendente aire de enfado que él nunca le había oído. Ella le acercó la carta de nuevo, y cuando él no la cogió, abrió la mano y dejó que el papel cayera al suelo. «Señor, dimito de mi puesto. Me iré exactamente dentro de un mes a partir de hoy». Se dio la vuelta para irse, pero la voz de él la detuvo. «¿Puede saberse a dónde irá? Si le han convencido para que trabaje en otra excavación». «Estaré con Lady Hammond en Enderby. Ella me presentará en sociedad y me ayudará a buscar a la familia de mi madre». Aquello era tan ridículo entonces como lo había sido cuando su hermana se lo sugirió. Solo faltaban 7 meses para la inauguración del museo. 7 cortos meses en los que tenían mucho trabajo por hacer. Maldito fuera el repentino interés de Viola por el romanticismo. Ella sabía lo importante que era para él la excavación y también lo vital que era la destreza de la señorita Wade para que su proyecto fuera bien. No tenía intención de dejar que aquella confabulación llegara más lejos. «Puedo entender su deseo de encontrar a su familia, señorita Wade, pero puede llevar a cabo sus investigaciones perfectamente desde aquí. Viola no hará nada que suponga que usted se vaya de aquí sin mi consentimiento. Me niego a dárselo, y así se lo comunicaré a ella». Una sonrisa, que no se podía describir sino como triunfante, se dibujó en los labios de él. «Lady Hammond me dijo que lo único que tenía que hacer era hablar con usted y dimitir oficialmente de mi puesto, dándole un mes para encontrarme un sustituto». Señaló la carta que había en el suelo. «Ahora ya lo he hecho». «¿Encontrarle un sustituto? Por Dios, mujer, gente como usted no crece en los árboles. Usted sabe perfectamente que cualquiera que tenga sus conocimientos en restauración ya está comprometido en un proyecto con años de antelación. Tardé 3 años en encontrar a su padre. El museo abre dentro de 7 meses y usted sabe que la villa necesita como mínimo 5 años de trabajo. Es imposible sustituirla a estas alturas. Me he comprometido con el club de anticuarios a que el museo estaría abierto para la temporada de Londres, para así atraer el máximo interés posible. No retrasaré la inauguración porque a usted se le haya metido de repente en la cabeza que quiere ir a Londres a buscar un marido y a disfrutar de la frívola vida social. No puede irse hasta que el proyecto haya finalizado. Yo tengo obligaciones que cumplir y he dado mi palabra». Usted», gritó ella. Un estallido que impresionó a Anthony, no solo porque se atreviera a hablarle en ese tono,
sino porque era la primera vez que la veía expresar alguna emoción. «Puede que sea duque», prosiguió Daphne, «pero no es el sol alrededor del cual el mundo gira. De hecho, es todo lo contrario. Es usted el hombre más egoísta que nunca he conocido, además de desconsiderado. Siempre da órdenes a sus sirvientes o empleados sin decir siquiera gracias ni por favor. No le importa nada de lo que sienta la gente. Es tan arrogante que cree que su rango le da permiso para comportarse de ese modo. Yo...» Se interrumpió y se abrazó a sí misma para intentar controlar sus emociones. Debía hacerlo. Aquel torrente de inexplicables críticas era injustificable e imperdonable. Él abrió la boca para reñirle por su arrebato, como lo haría con cualquier persona que estuviera a su servicio, pero ella habló antes de que pudiera hacerlo él. «La pura verdad, señoría, es que usted no me gusta y que no deseo seguir trabajando con usted ni un día más. Hable con Lady Hammond si lo desea, pero yo me iré de aquí dentro de un mes, sin importarme si le prohíbe o no ayudarme». Anthony miró su espalda mientras ella salía de la antica sin decir nada más. No supo si seguirla o ir a pedirle explicaciones a Babiola por haberle llenado la cabeza con esas tonterías. Al final no hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de eso se agachó y recogió del suelo la carta de dimisión de la señorita Wade. La abrió y leyó las 2 líneas escritas con su perfecta y precisa caligrafía. Al volver a doblar la carta, un recuerdo vino a la mente. El día en que ella llegó a Tremor Hall, hacía 5 meses. Hoy no había sido la primera vez que la señorita Wade la había sorprendido. Durante mucho tiempo, él había querido excavar las ruinas romanas que había en su finca, y se había imaginado el museo que exhibiría sus hallazgos. Un lugar donde no solo los ricos y privilegiados podrían conocer su historia, sino también todos los ciudadanos de Inglaterra, sin importar su clase social. No había nada así en Londres. Sir Henry Wade era reconocido internacionalmente como el mejor restaurador y anticuario vivo del mundo, y Anthony quería el mejor para su excavación. Tardó 3 años en convencer a Sir Henry de que aceptara trabajar para él. Mientras, se había visto obligado a contratar a otros, mucho menos capacitados y con menor pericia, pero había persistido hasta convencer a Sir Henry de volver a Inglaterra y tomar las riendas de su proyecto. Sin embargo, no fue a ese excepcional caballero a quien encontró esperando en la antesala del gran salón de Tremor Hall aquella tarde de marzo 5 meses atrás. De pie, entre las estatuas de bronce, las columnas de mármol verde y las lámparas de cristal de la antesala, encontró una joven seria de cara redonda y gafas doradas, una mujer de la que su mayordomo le había dicho que era la hija de Sir Henry Wade. Vestida con un viejo abrigo marrón de viaje, unas botas marrones de espeso cuero y un ancho sombrero de paja, con un sencillo baúl a sus pies, parecía tan seca como el desierto de Marruecos del que había llegado. Con una suave y educada voz que no desprendía ningún sentimiento personal, le dijo que su padre había muerto y que ella estaba allí para ocupar el lugar de Sir Henry y completar la excavación. La inmediata negativa de él debería haberla hecho correr hacia la puerta, pero no lo hizo. Ignoró totalmente sus palabras como si no hubiera hablado en absoluto, y le habló en cambio de sus conocimientos y experiencias de un modo conciso, enumerando metódicamente todas las razones por las que él debería permitir que ella ocupara el puesto de su padre. Cuando finalmente, utilizando su tono ducal más autoritario, él le interrumpió y le dijo que había escogido a su padre porque quería el mejor restaurador disponible y que no tenía ninguna intención de contratarla a ella sino a su padre, Daphne no discutió. No intentó apelar a su caballerosidad ni a su simpatía con ninguna historia enternecedora sobre lo mucho que necesitaba el trabajo. Sencillamente parpadeó tras sus gafas y mirándolo con cara inescrutable, como un pequeño y solemne búho, contestó muy seria: «Yo soy el mejor restaurador disponible». Ella ignoró su risa incrédula y continuó: «Soy la hija de Sir Henry Wade y él era el mejor. A mí me enseñó él, y ahora que él ha muerto, no hay nadie más cualificado que yo para este trabajo». Él no tenía intenciones de contratarla, pero le quedaban pocas opciones. Para salir del paso aceptó, y a fin de proteger su reputación, mandó que el señor y la señora Pennington dejaran su residencia en el campo y se instalaran en la casa.
Así la señora Pennington actuaría como dama de compañía. Durante los 5 meses que la señorita Wade llevaba allí, él había podido comprobar que ella no había exagerado. Sabía más sobre la antigua Roma y sus tesoros de lo que él podría nunca llegar a aprender. Era una excelente restauradora de mosaicos y sus frescos eran la perfección misma. Él quería el mejor y tal como ella le había dicho sin ambages, lo tenía. Anthony salió de su ensimismamiento y arrugó la carta en su mano hasta convertirla en una bola. Hasta que el proyecto no estuviera finalizado, la señorita Wade no iría a ninguna parte. Si tenía el mejor restaurador, iba a encontrar el maldito modo de conservarlo.